Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo en su particular camino de lo que ha sido el proceso convencional constituyente y en general el devenir histórico político de Chile. Hoy día tenemos de invitado nuevamente a Rodrigo Logan para poder seguir nuestras conversaciones que ya datan de hace varios meses, que nos ha permitido ir conversando sobre distintos aspectos, y ahora lo que nos corresponde es analizar todo lo que las implicancias del rechazo con una apabullante victoria sobre el apruebo, desmenuzar los componentes que ahí puedan ser analizables, suponer, especular algunos, y también ver qué se puede rescatar, qué aprendizajes podemos lograr. Aquí hay muchas cosas que fueron muy contraintuitivas, hubieron muchos supuestos que se demostraron fueron errados, hubieron muchos fundamentos que llevaron a la propuesta de la convención a un fracaso tremendo, inequívoco, no aguanta ningún análisis. Creo que va a ser bueno desde ya aclarar algunos conceptos o despejar algunas cosas para que nuestra conversación fluya. Con respecto al factor que sí existió, y yo lo reconozco y también lo veo, de que hubieron fake news y que hubo una campaña digital de los medios que puede haber incidido en algún porcentaje o en algún grado de votación para el rechazo, yo estoy de acuerdo que eso sucedió. Sin embargo, no creo que 3 millones de personas hayan cabido en esa categoría. Yo creo que aquí hay una legítima manifestación del pueblo de Chile en contra del trabajo, de la propuesta de la convención. Y también voy a aprovechar de usar el glosario para hablar de los convencionales en general, pero también de los convencionales dominantes, que fueron los que dominaron las ideologías, las perspectivas y que finalmente lograron imponer la identidad, y que yo asigno como los responsables de este tremendo patinaje, de este fracaso que representa esta propuesta, sobre todo para los que votamos a favor de cambios. Chile necesita cambios, pero cuando el poder llega a manos no preparadas, vemos cómo el poder nubla la razón, y cuando el revanchismo, la soberbia, la arrogancia, el desprecio del otro, el querer avasallar al otro, destruye lo lindo que es la democracia, que es de entender lo que nos une e ir por propuestas viables, no deseables, viables. En lo viable entramos muchos, en lo deseable solo los que desean. Así que sin más preámbulo, don Rodrigo Logan, bienvenido al programa. Ya Hola. esta larga conversación. Sí, va a estar, y está interesante, ya está sacarle punta al lápiz aquí, con los datos. Estaba mirando los resultados, los que dábamos de CIE Chile y un Holster, y la Universidad del Desarrollo. Están buenos los informes, los leí y tenemos muchas cosas que poder sacar, pero a mí me llama la atención cómo este proceso nos muestra, nos da muchas enseñanzas para lo que se viene, y para la forma en que se construye sociedad. Fíjate que es interesante el poder ver, porque, a ver, uno podía presupuestar, dada la encuesta de opinión, que la opción rechazo tenía una ventaja, porque además la opción rechazo conectaba con distintos grupos de la sociedad, incluso con grupos políticos que tenían relatos absolutamente disímiles, que no se encontraban, que veían, tenían una conexión, le hacía sentido la opción rechazo. Pero también nosotros desde el punto de vista institucional podemos ver, hay de Dios que hace cambio el voto obligatorio, hay de Dios que hace cambio cuando el Estado se compromete con la ciudadanía a apoyar el proceso plebiscitario. O sea, cuando el presidente dice salgan a votar, el voto voluntario, cuando el CERVEL dice salgan a votar, el voto obligatorio, salgan a votar el voto obligatorio, no se preocupe, va a estar todo en paz, va a estar todo tranquilo. Porque yo por lo menos desde 1990 a la fecha, no había visto a un Estado tan comprometido con el proceso plebiscitario. Más allá que obviamente tirón de oreja para las autoridades del gobierno, que se abanderizaron por una opción, y hoy día eso le va a traer problemas, porque cuando tú te abanderizaste por la opción apruebo y te transformaste como presidente de la República en el jefe de campaña de la apruebo, y también dando comentarios hacia en ese momento oponentes políticos, fake, mentirosos, todo, y después pierdes,
tienes que llamar a esos mismos a tomarse un café amargo y para construir país y ver lo que queda en adelante. Entonces, claro, los va a llamar a su sentido republicano, a que apoyen a su país, pero hay heridas que quedan, pues si se generaron. Y eso ya lo había vivido el presidente. Fíjate que ya lo vivió a propósito de las primarias, cuando fue este enfrentamiento con el Partido Comunista, que después son su socio coalición y después tuvieron que gobernar juntos, pues. O sea, el Partido Comunista no lo olvidó. O sea, tú no pienses que Daniel Jadwe olvidó, quedó muy dolido por la derrota en un principio. Entonces después tú no sabes si realmente es el sentido republicano el que nos invita a trabajar en pro del bien común o estoy durmiendo con el enemigo. También es complicado. Y además otro problema de tener que tener la suficiente humildad y altura de mira para poder pedir ayuda, ¿ya? Aun cuando va a haber una crítica descarnada, porque imagínate, ahora viene un cambio de gabinete donde van a meter figuras de la ex concertación, que era precisamente la que denostaba el Frente Amplio y el Partido Comunista. Bueno, no sé si tanto el Partido Comunista, porque ellos también pertenecieron a la concertación, pero el Frente Amplio definitivamente sí, el Frente Verde Regionalista Social también denostaban a las figuras de la ex concertación y ahora los tienen que llamar para que los ayuden a gobernar, porque vieron que otra cosa es con guitarra. Entonces, como veía un amigo en Facebook, ponía ni apruebo ni dignidad quedan ahora. Claro, ni aprueba ni... Entonces la tiene difícil el presidente. Mira, yo creo que hoy día el presidente tiene un desafío tremendo, el gobierno, no solo el presidente. Yo me recuerdo perfectamente cuando en el 2018 asume Sebastián Piñera, el presidente Piñera, con un programa de gobierno. Y muchos politólogos le dijeron, post estallido social, el gobierno de Sebastián Piñera se fue a las pailas, porque no van a poder cumplir el programa. A propósito del estallido social, y después viene, imagínate, viene el tema de la pandemia. Y efectivamente, el gobierno que eligió el pueblo de Chile, de Sebastián Piñera, se acabó el 18 de octubre. Y luego porque las decisiones que tomó en ese entonces el gobierno de Sebastián Piñera fueron erráticas para poder continuar su plan de gobierno. Y recién vino a retomarla casi al final de su gobierno. Bueno, acá le está pasando lo mismo al gobierno del presidente Boric. Había un gobierno antes del 4 de septiembre y un gobierno después del 4 de septiembre. Porque hoy día, fíjate, si tú te acuerdas todas las promesas que vienen en el programa de campaña de Gabriel Boric, sí, se pueden, del presidente Boric, perdón, se pueden lograr, pero van a ser más lentas. No con la... Claro, y en mucho menor grado. Menor grado de intensidad, absolutamente. Y eso tiene que salir a decirlo. Acuérdate que la frustración es directamente proporcional al grado de expectativa creada. Sí. A mí me gustó el tono del presidente cuando reconoció la derrota. Esas palabras me parecieron bien templadas y bien alineadas. Es muy importante Pero ¿te parece correcto que un presidente haya reconocido una derrota? Si él es presidente de todos los chilenos. Mira, es que el presidente de Arica, Punta Arenas, sí, de los blancos, los rojos, los azules. ¿Cómo él sale a estas alturas ya la lógica de ellos hay que ya qué le vaya a hacer. Sí, pues es verdad, pero sí uno que se resulta como por otro un lado, presidente de la República, hacerse el loco, como desentenderse del proceso tampoco era creíble. O sea, sí, es que jugó, yo pienso... Decir aquí ganamos todo, o lo que dijo... Es que desde las primarias, desde ahí en adelante, el gobierno ha tenido una tendencia a sembrar el campo minado que no logra salir de ahí. Sí, pues como todo lo que hace es tirar bombas para los próximos metros que camino, me tiro yo mismo. Como lo que dijo Yarna Proboste, no perdimos, no ganamos, que no es lo mismo. Entonces aquí hay que revisar todos los supuestos. Aquí una distorsión que se constató en la convención, que también se respira en el gobierno, es que ellos se atribuyeron un pueblo, un mandato, una claridad que sostenía y fundamentaba todo su hacer. Esto es el pueblo. Nosotros nos debemos al pueblo, el pueblo nos está mandatando, el pueblo ha hablado, el pueblo quiere esto, el pueblo esto ya quiere. Y ahora quedó demostrado que eso era un error. Pero ¿sabéis que sea? Yo soy cristiano, ¿sí? No puedo decir que soy supersticioso, pero soy un poquito desconfiado. Y estaba mirando, y te propongo algo, ¿no? Todo este análisis que nosotros hacemos es un análisis contingente del hoy. Pero te has puesto a pensar que las fuerzas políticas hicieron esto como un experimento para un logro de un objetivo que no es de ahora, sino que es a largo plazo. Y que este experimento les dio muchas
muchos elementos de juicio para ganar en la batalla 2. En la batalla 2, porque ellos no querían esta batalla 1. Si les salía. Pero ellos querían una batalla 2. Y la batalla 2, este insumo les da perfecto. Saber cómo se comporta el patrón de consumo político de los chilenos. Te voy a dar un ejemplo. ¿Sabías tú que en Venezuela se hizo un referéndum cuando llevaba 9 años en el poder el comandante Chávez? Él quiso cambiar la constitución y dijo algo que era abiertamente aberrante para el pueblo venezolano, en ese entonces, que era cambiar la constitución para eliminar los límites a la reelección del presidente. Cuando los venezolanos son súper respetuosos de sus temas cívicos. Recuerda que la intelectualidad de Sudamérica en el tema del siglo XIX estaba en Venezuela. O sea, la gente olvida de dónde era Andrés Bello, el que vino a escribir el Código Civil acá, venezolano. Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José Artigas, los grandes libertadores de Sudamérica pertenecen a la logia lautarina y la mayoría son venezolanos. Entonces ellos tienen una cultura cívica muy arraigada. ¿Y qué es lo que hizo el comandante Chávez? Dijo eso, hicieron un plebiscito y él ahí acuñó una frase, dijo... no se sobrepasen en la celebración porque esto no ha terminado, les dijo. Dijo, su victoria es pírrica. De ahí viene la palabra que ocupan mucho, es pírrica. Y cuando yo vi eso, yo estaba cabro, me acuerdo. Y yo dije, les está mandando un mensaje, pero clarito. Ustedes creen que perdí. Y yo me acuerdo, ¿y sabes por qué te digo que yo lo analizo? Porque tú sabes que yo soy ajedrecista, a mí me gusta jugar ajedrez. Y hay una estrategia, el gambito de gamba, que es una estrategia en la cual tú dejas entrar a tu enemigo. Sí, es la guerrilla, el caballo de Troya, como tú quieras verlo. ¿Sí? Sale en Sun Tzu, en el arte de la guerra también. Tú dejas entrar a tu enemigo, lo cercas en los flancos, que se desarrolla adentro, que crea que ganó, que se relaje y baje sus barreras y que te muestre cuáles son sus puntos débiles. Y después, en la segunda batalla, y esa sí es la importante, en esa batalla tú les das precisamente donde él no pudo esconder su mayor ventaja. Entonces yo hoy día decía, ok, pensemos así maquiavélicamente, si yo fuera eso, diría, mira, efectivamente, el pueblo chileno es un pueblo doble estándar. Dicen que van a hacer algo y no lo van a hacer. Rechazan porque de verdad conectaron con un mensaje. ¿Y en qué nos equivocamos? Los del apruebo. Nos equivocamos en que hay cosas que al chileno no le podéis tocar. Mira, no le podéis tocar el bolsillo. Más que, o sea, al chileno tú le podéis tocar los derechos sexuales, reproductivos, le podéis tocar la moral. Y el chileno, sí, grita, pero no es tanto. Entonces es como lo que dice Jorge Alice, el humorista. Lo pensé, pero no lo dije. El chileno es la persona, la sociedad chilena es la persona que cuando alguien se te cola en la fila, no eres capaz de pararte y decirte, oye, disculpa, yo estaba antes que tú, sino que empezáis, ya, somos de masas. Entonces, si tú haces ese análisis sociológico y tú dices, entonces hoy día tú le podís tocar los derechos morales a los chilenos, su agenda moral, pero no les podís tocar la propiedad. Eso es lo que al chileno le duele. Porque si al chileno tú le tocáis la propiedad sobre sus fondos, gritan. La propiedad sobre la vivienda, gritan. La propiedad, entonces están acostumbrados hoy día a un sistema de propiedad. Listo, empecemos a trabajar una propiedad colectiva. También no les gustó la plurinacionalidad, pero sí les gustó el reconocimiento de los pueblos originarios. Listo. ¿Qué es lo que no les gustó? Que sentían que los pueblos originarios estaban teniendo más derechos que ellos. ¿Y si le igualamos los derechos a todos? ¿Cachai? O sea, tú le podés dar una vuelta y ojo, yo te aseguro que este análisis lo está haciendo la ONU. La ONU, con sus 19 dedos, como digo yo, que está la ACNUR, la UNICEF, UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, está haciendo este análisis de decir, interesante. Fíjate que es tan interesante como saber qué pasó en el Brexit, qué pasó en el acuerdo de paz de Colombia del 2012 al 2016, qué pasó en Chile. Por ejemplo, acá ellos pueden sacar lecciones súper importantes para saber cuál es el rol de los partidos. Mira, fíjate cómo se está moviendo la madeja. Tú sabes hoy día quién fue el que generó el quiebre del proceso institucional, si tú lo quieres ver, pero el quiebre en buena medida, no el riesgo. Fuimos los independientes, fíjate. Los independientes de escaño reservado, independientes. Me refiero a independientes, no independientes desde el punto de vista de pensamiento, sino que la no pertenencia a partido político. La no pertenencia a partido político.
Entonces, si yo sacara conclusiones para la segunda batalla desde el punto de vista de la ajedrecita, del ajedrez, perdón, del ajedrecita, yo diría, ok, entonces para que nosotros volvamos a tener el poder y podamos controlar el sistema político, debemos fortalecer a los partidos políticos y evitar que se desarrolle el mundo independiente. Y eso es lo que están haciendo. Pues mira, fíjate, ¿a quién llamó el presidente a la reunión de la moneda? ¿Llamó a los grupos de la sociedad civil? Llamó a los partidos políticos. Fíjate, hoy día cuando hablan de cómo se va a estructurar el nuevo proceso constituyente, hablan de los partidos políticos. Hablan de las expresiones de los partidos políticos en el Congreso, las expresiones de los partidos políticos organizados para tal evento, pero no hablan de los independientes, no hablan del mundo social. Porque es una forma de controlar, ¿viste? Sí, o sea, pero fíjate que hoy día si yo dejo que entre, yo le meto un caballo de Troya, yo dejo que entre una guerra de guerrilla. Entra el ejército que es el ejército mayoritario y entra a mi reducto, no hay problema. Así como piensa en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania los dejó entrar, pero cuando está dentro los empezáis a desgastar. Entonces, disculpa, ya, los empezáis a desgastar, entonces ¿qué es lo que decís tú? ¿Sabéis qué? No importa, porque la batalla que yo quiero es una batalla a largo plazo, donde el que está todavía no se da cuenta, él cree, está en su círculo de confianza y él cree que me ganó. Porque él cree hoy día, ya, rechazo, apruebo. Pero no se da cuenta que en la batalla final yo tengo más ventajas comparativas. ¿Sabéis por qué? Porque el apruebo es un ariete. Y eso es lo que, desde el punto de vista de una estructura de batalla, el apruebo es un ariete. Un ariete porque tiene una sola base y un solo eje, ¿cierto? Y efectivamente tenían cosas que mejorar. En cambio el rechazo es diluido, porque el rechazo no tiene un ariete. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recuerda, divide y vencerás. Lo único que yo tengo que hacer como apruebo es empezar a buscar dónde están las divisiones en el rechazo. ¿Sabéis cuál es la primera división? Los republicanos, al tiro. Porque los republicanos son una parte del rechazo que se va a ir al extremo. Y yo lo sé, como apruebo. Lo único que tengo que hacer es empezar a analizar el tenor de su diálogo organizativo, de su teoría argumental, para poder establecer las brechas que hay entre su actuar y lo que dicen. Y por ahí empiezo. Y en 18 meses más tengo una nueva constitución. Ojo allá. Sí, o sea, yo comparto contigo que, a ver, hay que ver el proceso en dinámica. Esto obviamente entrega insumos que permiten repensar las estrategias, repensar los focos, repensar todas tus movidas. Aquí hubieron movidas que funcionaron y otras que no funcionaron. ¿Te fijaste dónde estuvo la mayor votación del rechazo? En el quintil más pobre. Entonces, mira, las comunas con mayor, las comunas con mayor rechazo, sí está. Mira, fíjate, las comunas con mayor índice de rechazo, no, sobre el 80, 94, 87, 84, 83%. Colchane, problema, migración. Camiña, igual. Arica, Parinacota, General Lagos. Todos problemas con zonas limítrofes. Vitacura. Y aquí, Vitacura, la gente tiene que hacer el siguiente análisis. ¿Tú sabes dónde vive el 75%? ¿Dónde vivía? Porque no tengo el dato exacto ahora, pero con el presidente Piñera sí lo tenía. Con el presidente Piñera, el 75% de las autoridades político-administrativas de este país vivía en Fachistán. No, vivía, perdón, para no ser, no es que me da mucha risa porque cuando lo escuché, pero vivía en Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. Esas tres comunas. Y resulta de que en el plebiscito de entrada, allá fue una de las comunas donde ganó el rechazo, por un 78, y tantos %, gana el rechazo. Entonces la lógica mía era, oiga, a ver, si el 75% de las autoridades político-administrativas de mi país, llámese ministros, subsecretarios y jefes de departamento, viven en esas tres comunas y en esas tres comunas ganó el rechazo. Eso implica que mis autoridades tuvieron que ir a votar, pues evidente. Fue a votar, se paró mi presidente, se paró mis ministros, se pararon, fueron a votar. Y si ganó el rechazo, lo más lógico es pensar que mis autoridades votaron rechazo. Entonces, si el 75% de mis autoridades votaron rechazo en una comuna donde ganó el rechazo, significa que ellos creen en el eje rechazo. No creen en el eje apruebo. Y lo creen por mayoría. Bueno, si aceptamos eso, entre paréntesis, para seguir argumentando, uno pudiera especular que aquí hubo una bifurcación en donde por un lado las minorías, yo siempre lo dije, yo siempre critiqué este supuesto de que la sumatoria de las minorías eran la mayoría. Ah, sí. Eso yo lo dije muchas veces y yo creo que este resultado da cuenta de eso.
yo creo que dentro de la convención yo intuyo, en los últimos tiempos yo veía que todos los que estaban por el apruebo daban la sensación de haber cerrado filas, pero con harto grado de incomodidad. Daba la impresión de que ya tenemos que comprometernos con esto a pesar de que no nos gusta o hay varias cosas. Por la identidad, pues. Tuvimos que cerrar filas. Y yo notaba, yo pensaba, especulaba, decía, a ver, Atria seguramente tenía en su cabeza un diseño que equilibraba maravillosamente todo, que ponía y sacaba, todo eso, que se le fue a las pailas porque todos los que participaban le empezaron a tirar con camión cuestiones y eso empezó a desdibujar. Yo pienso que ni Atria quedó muy contento con el propio resultado. Yo creo que no, pero insisto, si hubiera habido... Si hay una mente maquiavélica, no voy a hablar de Maquiavélica, pero te imaginas que hay una mente detrás de este proceso que le dijo a Fernando, usted va a hacer carne de cañón. Mira, aquí vamos a perder. Fernando, vamos a perder. Pero usted tiene que hacer que el de al frente se sienta tan confiado que baje todas las barreras y que se sienta triunfalista. Y Fernando efectivamente tiró toda la carne a la parrilla. Pero fíjate dónde fueron la mayor cantidad de rechazos. En los quintiles bajo, baja, media baja y media. Fue sobre el 65%, es decir, la gente más pobre de este país, los más vulnerables, votaron rechazo, aún sabiendo que el proyecto de una constitución les entregaba derechos sociales garantizados. ¿Por qué? ¿Te fijaste otra cosa interesante? Que nadie de la prueba salía a defender el texto, a leerlo, sino que te hacían cherry picking, o sea, tomaban un artículo y salían a hablarlo. Pero si Stingo mismo decía, si usted no se va a leer la Constitución entera, solo le hacen los derechos sociales para que vea que va a ser maravilloso. Pero aún así, Daniel tampoco fue capaz de leerle a la gente esos derechos. Por ejemplo, yo le decía a mis hijos, ¿ustedes se imaginan que el presidente de la República sale en cadena nacional desde el 5 de julio y le dice, compatriota, yo no le voy a decir a usted por quién votar, porque eso no se hace. Yo soy el presidente de todos los chilenos y chilenas. Pero tengo una obligación moral y ética de mostrarle a usted el texto. Y vamos a hacer todos los días 15 minutos antes de las noticias y yo les voy a leer artículo por artículo hasta que lleguemos al 388 y las 57 normas transitorias de manera no sesgada y neutral. ¿Tú te sabes lo que eso hubiese significado para la gente que lo hubiese explicado uno por uno? De manera neutral. Esto es lo que quiere decir. Este artículo ya se encontraba en la Constitución vigente, este artículo no se encuentra en la Constitución vigente. Este artículo está en un tratado internacional, este no. Si el presidente hubiese hecho eso, amigo, la gente era un bombazo. Bueno, son supuestos, porque primeramente habría que preguntar cuánta gente vería ese programa en primera instancia. Como una cadena nacional. Claro, una cadena nacional. Pero imagínate que eso debiera ser muchos capítulos. Muchas cadenas, sí, pero 15 minutos. Y lo otro, ¿cuánto hubieran entendido de todo eso? Yo creo que el rechazo tiene distintos componentes igual que el apruebo. Había gente que daba lo mismo y iba a aprobar, y había gente que estaba en daba lo mismo y iba a rechazar. 10% y 21%. Luego de eso operaron muchas lógicas muy particulares. Yo entiendo que el que se iba a jubilar sin ni un peso, tú le decías, oye, pero esta propuesta te va a asegurar a lo menos un piso mínimo que antes no tenía. Eso pudiera haber sido suficiente para votar, sí, desatendiendo cualquier otro aspecto. El que tuviera algún tema, por ejemplo, de género, poder ponderar solo eso. El que tuviera algún tema con el agua, ponderar solo eso, y así se fue dando. Pero lo primero que hay que acuñar y comprender es que se rechazó el texto. Es decir, lo que estaba ahí, ya sea total o por partes, no le gustó a mucha gente. Mucha gente. Pero lo que pasa es que ahí hay que hacerle un doble clic. Claro, mucho. Hay que complejizarlo. Hay que complejizarlo. Mucho. Porque hoy día tú te das cuenta que ganó la opción rechazo. ¿Pero cuál rechazo? Porque todos van a tratar de tirar agua para su molino. Y eso es lo que a mí, yo quiero poner el punto a la I, quiero tratar de poner un marco dentro de esta conversación. No la de nosotros, pero la conversación país. Porque claro, van a haber algunos que van a decir, rechazaron el mamarracho, está todo malo. Todo malo. No es necesario volver a discutirlo. Partido Republicano. ¿Cachai? Porque ellos son muy honestos. Si te puede no gustar lo que dicen, pero ellos son muy honestos. Es como el Partido Comunista. El Partido Comunista te puede, insisto, no gustar, pero no han mentido. Ellos dicen, no queríamos cambiarle una coma al proyecto, no queremos y queremos esto, ¿cachai? Entonces una forma de poder calibrar la punta de lanza es escuchar lo que dice Guillermo Tellier, lo que dice Carol Cariola, bueno, en menor medida, lo que dice
Daniel Jadwe, que tiene agenda propia, ¿no? Pero por ahí podéis calibrar lo mismo que los republicanos. Tenía otros que dicen, no, nosotros no rechazamos todo. Nosotros lo que rechazamos era porque nos hicieron votar de manera binaria, pero el proyecto de nueva constitución tiene cosas buenas que hay que mantenerlas. Y ahí tenía la centroizquierda, ¿cachai? Tenía lo que decía Jimena, la senadora Rincón, el senador Walker, el mismo Fuad Chaín, Felipe Arboe. Tenía otro lado que dicen, no, mire, si hay que mantenerlo, pero este no es el momento, que le llama la latencia constitucional. Y ahí tenía elementos que vienen dados por la CONAPYME, que vienen dados por el grupo más del sector económico, que ellos dicen sí, que tenemos que dar un poquito, tenemos que empezar a producir para sortear la ola de los vaivenes económicos que están dando hoy día a nivel internacional. Y después veamos el tema del proyecto de nueva constitución, que hay que hacerlo. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque en octubre del 2020 la gente por un 78% votó que quería nueva constitución. No dijo que quería esta, pero dijo que, o sea, tiene que ser, ¿ya? Es que eso me parece súper correcta la lectura. Aquí lo que se rechazó es una propuesta de cambio. Las ganas de cambiar deben mantenerse porque hay un evidente asidero de que hay cosas que son abusivas, es evidente que hay privilegios, hay cosas que son bastante evidentes, que deben rectificarse. Obviamente no pensando que todo es constitucional, si aquí no nos metemos como que son como monotemáticos acá. O sea, si no es economía, es política, economía, política, sí, economía, política. Es verdad. Entonces, somos binarios hasta para eso. Aquí hay componentes éticos, culturales, hay componentes morales, culturales, hay problemas comprensivos, reflexivos, argumentativos, culturales. Entonces hay que volver y plantear esta cosa de nuevo, conservando lo bueno, pero yo, por ejemplo, diría, a lo menos hay dos preguntas que no podemos no hacernos. Uno, ¿cuáles son los capítulos que debe tener una nueva constitución? Y si los que se propusieron acá se deben conservar, restar, o cuáles se deben agregar. Y luego de esos, decir en qué grado los queremos consolidar. Porque, por ejemplo, cuando uno ve teorías de negociación, y uno prepara una negociación, uno a lo menos lo que prepara tiene que conocer a lo menos dos hitos mínimos para negociar. El mínimo suficiente, es decir, esto es lo mínimo que yo aceptaría para llegar a algún acuerdo contigo. Esto es lo mínimo. Ya está es mi máximo escenario de ganancia. Chiche la banda. Claro. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí se fueron, ¿cuál es mi máximo grado de ganancia en esta partida? Y lo dieron por sentado como un y con arrogancia, ceguera ideológica, porque cada vez que alguien les decía que la cosa se estaban pasando pueblos, siempre fue contraargumentado con que era la élite económica peleando por sus privilegios, que eran los fachos pobres, que no tienen nada pero viven como ricos, y nunca le atribuyeron realidad a un llamado de decir, mira, de aquí para arriba ya ganamos, no podemos sacrificar toda la negociación si no me dan lo que yo quiero. Claro, en retrospectiva... Y ahí viene también la legitimidad moral para poder hablar, o sea, y también la prudencia, las virtudes cardinales, pues prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Porque cuando nosotros teníamos esta conversación al interior de la convención, yo le decía, muchachos, las carreras se miran a largo plazo, ¿ah? Le dije, ¿usted está mirando la carrera ahora que tenemos el 80% de aprobación popular? Pero le dije, también nosotros tenemos que ser humildes. Y la palabra humildad, mucha gente la confunde con ser servil, con el sí, no se preocupe, yo no hablo despacito. Dejar que abusen de uno. Dejar que abusen de uno, eso no es humildad. La humildad constituye una actitud y una aptitud a la vez, que implica el reconocer tus virtudes, pero también reconocer tus falencias en un momento determinado, tus defectos, más bien dicho, no tus falencias, tus defectos, o sea, un conocimiento de sí mismo, y no hacerse sabio en su propia opinión, ni tener mejor concepto de sí mismo que el que debe tener en atención a la ecuanimidad. Eso es humildad, o sea, siempre reconocer que uno no es el mejor ni es el peor, porque la humildad trabaja para ambos lados. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿nosotros realmente cumplimos el perfil para estar aquí? Yo esta conversación la tuve muchas veces. Le decía, chiquillos, ¿alguna vez ustedes han construido algo como para que yo pueda sentar una legítima confianza en el actuar de nosotros como colectivo? ¿Usted alguna vez ha hecho algún reglamento? ¿Usted ha construido alguna empresa? ¿Ha construido familia? Explíqueme algo que usted haya hecho. Siempre los decía, me decían, ya te fuiste en la filosófica. No, le decía a Fernando Atria, siempre era con él. Le decía, mira Fernando, tú creaste un partido político.
Y tú creaste un partido político donde tú ayudaste a redactar los estatutos del partido político. Y ese partido político fue caducado en el CERVEL. ¿Por qué? Porque no cumplieron los plazos. Es decir, si tú no supiste redactar los estatutos de un partido político y no supiste hacerle el seguimiento a un partido político para que se conformara y tú querías escribir una constitución, tenemos un problema. Bueno, No, pero no es porque no puedas, sino porque por alguna extraña razón lo dejaste. por brecha de competencia. Pero obvio, y yo le decía a los otros, oiga, ustedes que hablan de regionalismo, ¿ustedes han escrito alguna vez un estatuto regional? Hay personas, yo incluso de repente yo era hasta pesado, le decía, oiga, ustedes hablan de emprendimiento, del decrecimiento económico, ¿ustedes han tenido alguna vez una empresa? Le dije, ¿ustedes creen que el F-22 y el F-29 son aviones Lafarge, pues, cabrón? Es que bueno, decía, ¿no saben que son formularios para pagar impuestos? Se me olvidó que tenemos que ir a un spot, pero es un buen punto para decir la diferencia entre experiencia e ideología. Ideología es que en mi cabeza todo funciona como un engranaje perfecto que va a girar perfectamente. Sí, mira, la experiencia se encarga de darte cuenta que eso no funciona. No funciona, es como cuando todos decían, oye, ponen al Che Guevara. Yo le decía, ¿ustedes saben que el Che Guevara lo nombraron ministro de Economía en Cuba? Y él era médico, no tenía idea. ¿Y qué fue? Y el gallo, a través de la experiencia, y logró hitos súper importantes, pero por la experiencia, el gallo no tenía idea. ¿Está bien? Oye, ya, ahora tenemos que ir a un corte comercial, pero como esta conversación da para más, vamos a tener un capítulo extendido en YouTube. Así que los que nos ven en la televisión, sí, esto va a quedar un poco trunco, pero luego vayan a la hora 25 Chile YouTube que vamos a continuar. Por ahora, quédese con nosotros. Vamos a rifar un auto, a ver. No tenemos. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Poquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. Bienvenidos a todos de vuelta a este capítulo reflexivo sobre el proceso constituyente, mirando tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Una de las cosas que me parecen que debemos invertir tiempo en explicar cuáles fueron los fenómenos o los supuestos que operaron, que hicieron fracasar un mandato popular del pueblo de Chile pidiendo cambios y que lo que se nos haya propuesto como los cambios no hayan sido aceptados por tan apabullante mayoría. Aquí pareciera ser que operó el folclorismo con todo, sino para qué. Eso, básicamente, se justifica cuando tú crees
que tienes todo el poder, que la pelota es tuya y que el otro, como Stingo lo dijo, tiene que sumarse porque la música la ponemos nosotros y si no le gusta, que se pudra. Intuyo yo que culturalmente los chilenos no somos así y tratamos de incluir o considerar en alguna medida a todos los personajes. Y ahí se pecó por arrogancia y soberbia. Aquí lo que había que tener claridad era de lo mínimo suficiente que ya era positivo y no hacer el bluff de el todo o nada, porque aquí se metió todo, se apostó todo y con respecto a este hito del proceso, sin desconocer que pueden, y espero y voy a impulsar los otros en mis comunicaciones, la convención no debió arriesgar el todo porque finalmente nos quedamos sin nada concreto. Hay aprendizajes sin duda y tenemos que valorar esos aprendizajes. Pero yo creo que el chileno quiere acuerdos, no quiere que ahora un sector aplaste al otro, porque resulta que el sector que decía que había sido históricamente aplastado no encontró nada mejor que teniendo el poder aplastar al otro. Y si bien eso se entiende en subgrupos, desconoce que la mayoría de los chilenos queremos tener trabajo y poder hacernos cargo en mayor medida de nuestras necesidades y que el Estado nos apoye, pero no destruirnos entre nosotros porque somos un sistema. Rodrigo. Sí, muy de acuerdo. Somos un sistema y no hay que olvidar cómo está educado el chileno, porque fíjate, la idiosincrasia, eso es un factor a ponderar. ¿Tú sabes cómo funciona la parte del cerebro, cierto? Que es muy divertido, porque el cerebro funciona al revés de la política. La parte derecha del cerebro es la parte que es de lo difuso, de lo cultural, de lo creativo, la parte creativa. Y la parte izquierda del cerebro es la parte de lo concreto, de los números, de las estructuras rígidas. Por eso cuando alguien mira hacia la derecha es porque está buscando un recuerdo que existe. Cuando miras a la izquierda es porque está inventando. Son cuestiones que cuando alguien habla con las manos hacia adentro es porque está mintiendo. Eso funciona a su lado izquierdo. Y cuando es hacia afuera es porque está abierto. Con la programación neurolingüística. Ahora, ojo, eso hay políticos que lo manejan, ¿eh? Hay políticos que por las manitas. Oye, se habría que ver cuál es el perfil cuál es el camino que recorre un político, qué habilidades y capacidades aprende en el camino para llegar donde llega. Y discursos aprendidos, relatos. La política se soluciona con más políticos. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Así como, es como el programa Sábado Gigante, cuando tú dices algo Sábado Gigante, ¿te acordás? Pero efectivamente, entonces hoy día nuestra educación e idiosincrasia lleva a que el pueblo chileno es muy binario. Fíjate, somos binarios para tomar decisiones. Y funcionamos sobre la base del behavior, el comportamiento, que le llaman, se estudia a propósito de la finanza, el behavior financial, comportamiento financiero. Que lo que yo busco, yo hago un análisis rápido en riesgo-beneficio, riesgo-beneficio. Así funcionamos. Y en ese riesgo idiosincrático, el riesgo-beneficio es, hoy día tengo un círculo de control, una esfera de control donde me siento cómodo, aun cuando sepa que estoy abusado. Fíjate, sepa que estoy abusado, abandonado y con angustia. Pero al menos puedo controlar esa angustia. No tengo una incerteza. Sé que estoy siendo abusado y también sé cómo salir de esa angustia, perdón, de ese abuso. Me va a costar, pero sé cómo salir. Pero al menos puedo convivir con ese estado. Entonces la pregunta es, ¿salgo de mi esfera de atribución para ir a buscar un acaso, algo que no conozco, que puede ser mejorable o no? Y fíjate, ¿sabéis dónde el chileno se hace ese match? El chileno quiere salir, de verdad, al chileno le gusta la idea de ir a jugar para ver si obtengo un beneficio particular. Pero la pregunta que se hace el chileno es ¿quién me va a llevar? Porque el chileno le gusta que lo lleven de la mano. Fíjate, el chileno no somos sociedades que nos aportamos y nos fortalecemos en el colectivo y que tenemos mucho desarrollo de nuestra organización civil, el tejido madre. No somos así. A nosotros nos gusta que los políticos nos digan lo que tenemos que hacer. Nos gusta el clientelismo, estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque somos una sociedad latifundista. Parte por ahí. En el latifundio nos gusta que el patrón nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nos tienen que hacer vemos quién es el que nos va a llevar ese camino, quién es el capitán del barco que tiene en la mano el timón.
Si el capitán del barco parece convincente, como un político fuerte o un político con convicciones, aun cuando sean convicciones como por ejemplo las del Partido Republicano, fuerte, nosotros no queremos cambiar nada, queremos que todos tengan una estructura militar prusiana, bueno. Pero hay gente que le hace sentido eso, porque dice, eso me da seguridad, fíjate la palabra, me da seguridad, me da certeza. ¿Qué pasó con el tema de los derechos sociales? El tema de los derechos sociales era muy bueno, el tema de los derechos de la naturaleza, tenía cosas muy potentes, pero las personas que propugnaban, que promovían esa ideología, eran personas que en sus vidas eran inconsecuentes e incoherentes entre los cambios que decían sostener y lo que hacían en sus vidas propias. Porque tenían lenguajes de odio, resentimiento hacia carabineros, hacia el ejército, hacia la iglesia, hacia el Estado, hacia los políticos, hacia todo, pues, bueno, era como la ayatola las cosas malas, todo les caía mal. Y dejaron de conectarse, pero yo insisto, ahí yo divido tres camadas de políticos. El político que no está en la escena, por ejemplo, tú tuviste aquí a Couso, ahí tenía un ideólogo. Ese gallo está detrás, él es el portales, yo siempre lo he mirado así. Y él es como el que está en back office, fuera, detrás de la línea, dando instrucciones. El que está en un gallo y es muy de élite, o sea, él cree que es una línea intelectual junto con otras personas más. Y también están los que están, los que son ideólogos, pero que están frontline, o sea, en la línea de frente, y también están los que yo le llamo los sicarios políticos, que son los que salen vociferando y se agarran a palo en las redes sociales. Ahí tenés como una estructura súper Sun Tzu, bueno. Pero fíjate que ahora, este tema ya logramos entender que la mayoría no son la sumatoria de las minorías, porque cuando haces eso genera un conflicto que Déjame hacer un paréntesis y de ahí seguimos con eso, para no desordenar mucho. Tú hablaste también del tema de que los chilenos valoran mucho la propiedad. Sí. Eso pudiera entenderse como una idiosincrasia, porque tú no puedes creer o pretender que una cultura que sea una idiosincrasia que lleva 30 años en una cosa cambie, porque ni siquiera el sistema nervioso cambia de esa naturaleza. Y si es cierto, y asumamos lo que tú sostienes de que al chileno le gusta que el político lo lleve de la mano, tenemos que recordar que durante el estallido social y antes de eso, la gente estaba cansada de que no nos llevaran de la mano, sí, pues, porque este de acá no se ponía de acuerdo con este otro de acá. Y todos decíamos, pónganse de acuerdo. Era lo que la gente más nos ¿Qué pedía. ¿Qué hicieron los convencionales dominantes? Yo te voy a aplastar ahora. Sí, pues. Ahora yo te voy a aplastar. La teoría del revanchismo. Exacto. Y cuando todos los chilenos en su gran mayoría, no en su gran minoría, que fue una confusión, decía, por favor, pónganse de acuerdo, encuentren al medio y avancemos. Nadie esperaba que avanzáramos todo de una, como algunos convencionales dominantes lo plantearon. Mira las contradicciones que se pueden dar ahí en el tenor de esa línea argumental, las contradicciones que se pueden dar ahí en su ideología. Hoy día tú tienes dos términos, lo analicemos desde el punto de vista de la educación. Uno es la integración y otro es la inclusión. La integración es meter a distintos elementos dentro de un espacio común, ¿cierto? Con sus diferencias. La inclusión es hacerlos trabajar como un todo sistémico. En materia empresarial lo hablábamos, es la diferencia entre equipos de trabajo y grupos de trabajo. O interacción y relación. O interacción, exacto, interacción y relación, listo. Que dejemos de ser instrumentales y pasemos a ser relacionales. Exacto. Listo. Tú te das cuenta que hoy día el enemigo común, si lo quieres ver, de estos grupos que tratan de reformar todo, de refundar todo, el enemigo era el Estado. ¿Cierto? Fíjate. Entonces al Estado hay que ponerle grieta al Estado, pero sin embargo, por otro lado tenemos que hacer un Estado más grande, pero el Estado que nosotros creemos. ¿Fíjate? Pero lo que nunca entendieron es que adentro de ese Estado, en esas interacciones de las minorías, también iba a haber problemas entre los propios pueblos originarios por definir su autodeterminación. Pasó con los huilliche, que hablaban diciendo no somos mapuche. ¿Qué va a pasar con las propias minorías? Por ejemplo, los regionalistas con los ambientalistas y con los animalistas. Porque no todos los regionalistas son animalistas. ¿Qué va a pasar entre los regionalistas y los indigenistas? A propósito de que tengan que compartir un territorio, como por ejemplo la autonomía territorial indígena. Y que la autonomía territorial indígena ellos tienen derecho a usar, explotar y hacer de los recursos naturales que ancestralmente han estado dentro de sus territorios. Y si lo usan de mala manera y los ambientalistas dicen, no, pero aquí ustedes
están infringiendo los derechos de la naturaleza, pero es que nosotros somos indígenas, a nosotros nos podéis tocar. O, por ejemplo, que todo el tema de género llegara, por ejemplo, a la cultura mapuche y generara un completo Los mapuches, algo contracultural. Por ejemplo, o sea, los mapuches no tienen la cultura de la paridad. Bajo ningún punto, no tienen la cultura ni de la paridad. Entonces, ¿qué va a pasar con algunas costumbres que son de su cosmovisión que yo pudiera considerar que son atentatorias contra los derechos de las mujeres? ¿Cómo lo iban a hacer? Ay, porque el feminismo tenía que haber saltado ahí. O también con algunas culturas que eran de la cosmovisión de los pueblos originarios, donde les ponían, por ejemplo, cargaban animales. Y un animalista dijo, eso es maltrato animal. O decir, el patriarcado, evidentemente machista la cultura de los mapuches. No lo digo yo, búsquenlo. El machismo sale un reportaje de Elisa Loncón. Ella misma lo esboza. Entonces te das cuenta que ahí teníamos un problema en la cohesión y nuevamente la ideología que funciona en supuestos de que todos los seres humanos somos sabios, lúcidos. Y se dio, y eso hace que tu pasión le gane a tu razón. Exacto. De entender, decir, es que nosotros como ideología, no importa si cumplimos el perfil para ser convencionales, no importa si sabemos la diferencia que hay entre una constitución, una ley, un reglamento, la separación de funciones, no importa. Si cualquiera puede llegar a escribir una constitución, yo lo escuché y le dije, muchachos, están cometiendo un error grave. Esos supuestos lapidaron, fueron poniéndole clavos al ataúd. Este supuesto que se esbozaba en algunos convencionales dominantes, de que la sabiduría del pueblo, de autogobernarse en plena conciencia, tú decís, oye, esa cuestión no tiene ningún asidero. Eso es comunismo. No tiene ningún asidero. Yo no tengo ningún problema, pero el comunismo siempre lo ha dicho. El comunismo es una utopía. Pero para llegar a la vida del comunismo tenemos que partir por el socialismo, ¿cierto? Porque el socialismo es la vía del camino hacia el comunismo. Y claro, a mí me gusta esa sociedad plena del ágora, que incluso tú lo podías identificar en Saint-Simon cuando habla del tema del anarquismo. Porque el anarquismo, el anarcos, no es no tener gobierno, sino que todos podamos estar en un estado donde nos podamos reconocer uno a otro dentro del colectivo y podamos interactuar. Pero para eso tenemos que tener un grado de realización máxima. O sea, en la pirámide de Maslow tenemos que haber satisfecho alimentación, salud, vivienda, las bases, para poder llegar a la dimensión de la cultura, la de la reflexión, la meditación y la autorrealización. Y autogobierno. Por eso, el autogobierno, la conspicuidad, de saber que no somos presas de los factores externos, sino que nosotros nos podemos controlar para cuidarnos y cuidar al resto. Claro, y todas esas son falacias. Yo entiendo que son deseables, pero no puedes desatender la realidad. Yo me acuerdo en Twitter, bueno, yo cerré mi Twitter porque era intoxicante la cuestión, pero la polémica cuando se armó, cuando algunas personas decían que la gente no iba a entender lo que leía, y muchos salieron, siempre los patrones de fondo, siempre la oligarquía nos ha tratado de ignorantes para mantenernos en los abusos. Pero si no lo decimos nosotros, lo dice la OCDE, el 87% de los chilenos no entiende lo que lee. Exacto, esa, no sé, incapacidad de aceptar lo que no te conviene, o negarlo porque no te conviene, hasta ribetes absurdos, yo creo que es un componente de la convención también que operó ahí. Pero por supuesto, cuando nosotros hablábamos, yo le decía, oiga, déjenme entender, hay algo que no entiendo. Aquí estamos en un sector y hablamos los demócratas, ¿correcto? Correcto. Ustedes dicen que los demócratas tenemos que ser tolerantes, ¿correcto? Correcto. ¿Y cómo entienden ustedes que hayan salido afuera a hablar con los periodistas, a decir que nuestros colegas, otros colegas eran traidores porque habían votado en contra de lo que ustedes querían? Entonces se lo dije, pero de frente a una convencional. Le dije, o sea, te transformaste en lo que combates, pues, mujer. Le dije, eres intolerante y eres antidemocrática. Le dije, tú tienes que pescar tus cosas y salir de acá. Tú no puedes estar en un órgano democrático por tus mismas palabras, porque uno amo es de su silencio y esclavo de sus palabras, pues le dije. Le dije, entonces mejor diga que somos seres humanos imperfectos, pero no se presente con una moralidad que no tiene. O sea, había personas que hablaban mal de otros convencionales, que hablaban de la vida privada de otros convencionales, que se metieron con la familia, los esposos. Había otros convencionales que hablaban con una soberbia intelectual del terror, así como aquí las reglas las ponemos nosotros. Algunos hasta los piñatearon, los pusieron en piñatas. Renato. Y había otros que confundieron el sarcasmo, que es un arte, con la falta de respeto y la incivilidad. Con la agresión, derechamente. Con la agresión, porque una cosa es que tú digas, sabes que yo igual voy a practicar el sarcasmo para poder relevar las contradicciones en el lenguaje de lo que está diciendo hoy día el sistema político hacia el pueblo, porque siempre mirando como una al pueblo. Retórica política. Claro, a la otra faltar el respeto claro. detrás y tomar una guitarra y en un discurso de apertura tratar de ladrón al presidente, y ese mismo colega después fue el que salió votando en el baño, que esa weá de que me digan, no, es que a mí fue sin querer que se prendió la cámara. No, a otro perro con ese guaso, hermano, yo tengo 42 años, no 4. No tengo 8 años, no.
Lo hizo sabiendo, porque él sabía que todas las eran televisadas, sabía que ahí estaban, es más, 3 veces le pregunta al secretario a la secretaria de la comisión. Entonces, ¿esas cosas para qué son? Son para demostrar, a mí no me... Es como la típica actitud del soberbio intelectual que dice, yo estoy por sobre ustedes porque ustedes son una ignorante. Y te sientes invulnerable. Yo me acuerdo perfectamente cuando una vez fui a un concierto y estaba Charly García, y él escribe, hasta mis caprichos son ley. Nunca me voy a olvidar de eso. Say no more. ¿Cachai? Y él dice hasta mis caprichos porque yo soy una estrella, soy un rockstar. Entonces él juraba que dentro de su estructura, su volada interna, él era tan brillante y el resto éramos unos simios, ¿ah? Y él era el brillante. Entonces, como era brillante, él podía darse lujos que no podía darse el resto. Y hasta sus caprichos son ley. Y eso yo lo he visto, lo vi en Maradona, y acá lo vi en Salfate. Divismo, el divismo, esa es la palabra que no la encontraba, el divismo. Y yo digo, no, porque eso no vulnera al resto, eso realmente vulnera el vulneratorio. Que además que al chileno no le gusta, si al chileno no le gusta que lo miren para abajo, a nadie le gusta. No, y eso también estoy puesto a pensar que también tiene un arraigambre sociológico, pero desde el punto de vista de la religión. Mira, fíjate, en todos los lugares donde llegó la Iglesia Católica, y que fue donde ayudó a conquistar, la Iglesia Católica funciona sobre la culpa de que no vayas a hacer algo más porque Dios, yo creo en Dios, pero ellos hablan de un Dios que aprisiona, que es un Dios que castiga. Fíjate, si no te vas a ir al infierno. Ya ves, el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo, sí, pues, era, bueno, yo me fui de espalda, me puse a leer esa cuestión, pero era brígido. Y era brígido, sí, pero si la sanción al pecado a la muerte, por hermano. Pero si les mandaba plaga, les mataba a los primogénicos, por eso. Y cuando pueblos mataban a los tipos. Y esto tiene una relación porque, fíjate, es como la vida misma. ¿Por qué hablan? ¿Por qué si hoy día los niños son sujetos de derecho? Hablamos de la autonomía progresiva. Porque el niño tiene que tener autonomía progresiva, no sé, o sea, no es que no sea autónomo, es autónomo, pero para la vida de independencia completa tiene que ir pasando etapas. Que además es sensato y entendible. Claro, porque si no tiene relato. Evidente, tú no podés darle todos los derechos a un niño si no los vas a saber ocupar. La libertad no es libre. Por eso la autonomía progresiva. Bueno, en la historia de la humanidad también. Cuando la humanidad era joven necesitaba un Dios fuerte, pero después cuando la humanidad entendió, vino Jesús a través del Evangelio, que significa buena nueva, y ahí, bueno, una paz, un mensaje de paz. Resumió los mandamientos en 2, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a ti mismo, imagínate. Ya, pero volviendo al tema político, entonces, tú dices... perdón, qué interesante ese tema, perdona, que me... Sí, a mí ahí me mataste. Una parte que estaba leyendo un libro y justamente hablaban de que cuando Cristo en algún momento lo interrogan los que estaban conspirando contra él... Los fariseos. Que se demostró que era un conjunto político religioso. Sí, absolutamente. Los judíos estaban sintiéndose que le estaban moviendo el bote con este nuevo mensaje y esta nueva alianza. Y cuando le preguntan a Jesús, qué sé yo, algo así como cuáles las enseñanzas de Dios, de tu Dios, que todavía se ponía en entredicho qué Dios era ese, él dice, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Dijo esas dos cosas. Mató. Lo dijo juntas. Y eso es muy significativo que las haya dicho juntas. Sí, pues, y fíjate, y por supuesto, y fíjate que el otro le dice, ¿y qué pasa con los otros mandamientos de la ley de Moisés? Le decían maestro, porque lo querían pillar. Y él resume esos dos. Pero, y fíjate, ¿te acuerdas cómo lo hacía Jesús? Jesús explicaba en parábolas, sí, para que el pueblo pudiera entender. Él lo llevaba, por eso es lo que estábamos hablando recién del presidente, él llevaba la escritura en cuentos, para que la gente le hiciera sentido. Eso se llama aprendizaje significativo. ¿Y cómo era el aprendizaje de él? Él tomaba discípulo y le decía al discípulo, mira, vamos a hacer esto, yo lo hago, tú mírame. La segunda, lo hacemos juntos. La tercera, tú lo haces, yo te miro. Y la cuarta, vaya solo y haga sus propios discípulos. Es increíble el sistema de trabajo que tiene, es la empresa que tiene más años en el mundo, 2000 y tanto, 2022. Pero fíjate que donde llega la Iglesia Católica con este concepto del Dios fuerte, de la culpa, hace que la gente, primero, la capacidad de emprendimiento de la gente mentalmente esté muy limitada. Porque la gente dijo, tengo que tener cuidado de que esto no vaya contra la ley, la moral, las buenas costumbres, elementos éticos, morales. Y hace que lo que yo tengo rápidamente quiera apropiarlo hacia mí y lo cuido. Y lo cuido de una manera increíble, la propiedad, para llegar a lo que estábamos hablando antes. Versus los lugares que fueron conquistados por los protestantes. Porque los protestantes, el anglicanismo, Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, Francia, Francia, y parte de los germanos, que Inglaterra. Y por cierto la Commonwealth, Nueva Zelanda, Australia, Egipto.
Fíjate que allá el concepto de Dios es un Dios que te permite, que quiere que tú vivas en abundancia. Donde Dios te dice, usted haga lo que sea, dice, parten de la base que es bíblico, dice, todo me es permitido, pero no todo me, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Ya? Entonces yo siempre le hago el ejemplo a mis hijos, le digo, es como los deportistas de alta elite, pueden comer todo lo que quieran, pero no les va a ser bien para el rendimiento que quieren obtener. Fíjate que en esos lados el derecho a la propiedad es fuerte, pero además la capacidad de emprendimiento es mayor porque ellos se atreven a hacer cosas porque no tienen la culpa aquí encima. ¿Está? ¿Sí? Igual sería bonito rescatar algunos valores cristianos, o sea, por supuesto, para cambiar el país, porque yo entiendo que se han hecho daño. En Chile se ha hecho daño. Pero amigos, si ni siquiera, mira, más allá en algún momento tenemos que encontrar una forma que habilite el perdón. Porque esta cuestión fue, ahora te voy a dar yo a ti, que tú me diste, te voy a dar yo a ti. Y pucha, se pueden entender las razones, se puede justificar, pero es que si no sanamos eso, nunca vamos a estar siempre los unos contra los otros. El perdón es un don que da una persona a otra. Y no se lo da a sí mismo, eso es un don, es un regalo, el que da una persona a otra, perdón. Y el perdón me lo doy a mí porque tú no puedes dar algo que no tienes. Para perdonar tienes que perdonarte a ti primero, tienes que conocerte, eso es parte de la humildad. Conocerte, y si tú quieres amar a una persona, tienes que amarte a ti primero, tienes que tener amor propio. Y eso nos permite ir acercándonos porque eso da coherencia. Acuérdate que los seres humanos somos estructuras biológicas también, sí. Funcionamos a frecuencias. Si mi frecuencia es una frecuencia alterada por mi odio, mi resentimiento, mis penas, mi tristeza, ¿ya? Mi frecuencia es alterada y yo voy a alterar la tuya. Se distorsiona, se descalibra. Oye, y fíjate, dos minutitos. Y fíjate hoy día, disculpa cuando termino, fíjate cómo está cambiando también el paneo político. Hoy día la política está cambiando desde la ideología, de la estructura de construir sociedad, hacia las estructuras societarias, perdón, las estructuras identitarias. Fíjate los grupos que hoy día aparecieron a propósito en la población, que están las mujeres, los inmigrantes, evangélicos, indígenas, el mundo del agro, la minería y el emprendimiento. O sea, hoy día yo perfectamente voy a ver, y eso yo creo que a eso le tiene miedo el sistema político, voy a ver que entre los microempresarios, la CONAPYME, van a formar un partido político. Acuérdate. Voy a ver cómo la SECH, la Asociación de Empresarios de Chile, de Emprendedores de Chile, va a formar algo. Voy a ver cómo los grupos indígenas van a decir, ok, no hay problema, nos quisieron dejar, vamos a formar conglomerados políticos. Los evangélicos, ¿cuántas personas se percibieron evangélicas? Tú te imaginas, en el último censo, 6 millones. ¿Te imaginas formar un partido político? Un partido político de real, sí, de real. ¿Ah? Los inmigrantes, las mujeres. Entonces, esto es lo que tú llamas identitario, y tienes toda la razón. Y hoy día estamos cambiando la idea de, no sé, de Adam Smith en el tema del gremialismo, o Karl Marx a propósito del capital. Estamos dejando esa estructura ideológica de mitad del siglo XX para llegar a una estructura más de identidad, y por tanto los partidos políticos hoy día se van a transformar en instrumentos de regulación de problemas contingentes, van a ser más instrumentales que dentro de la política ideológica. Tenemos que llegar hasta aquí, ¿ya? En la televisión, vamos a seguir en YouTube. Creo que es importante aprender de que aquí hubieron equívocos que condujeron un proceso a un rechazo muy grande. Tratemos de aprender también de todo esto, de no cometer los mismos errores y dejar de mirar también a Chile como partidos políticos, porque los partidos políticos se tienen bronca, pero los ciudadanos queremos vivir en paz, que ojalá los sueldos mejoren un poco, que haya más trabajo. Y eso es lo que uno diría, no toques eso, o sea, haz lo que quieras, pero no pongas en riesgo mi trabajo, mi sueldo. Revisa, y de ahí veamos a dónde, pero esto asegúramelo. Mi idiosincrasia, asegúrame el piso mínimo de la casa de todo, el piso mínimo, el mínimo común viable. Ya, muchísimas gracias a todos por seguirnos, suscríbanse al canal de YouTube, y para los que quieran saber en qué termina esta conversación, síganos en YouTube. Bienvenidos acá ahora plenamente en YouTube para los que nos siguen, La Hora 25 Chile. Estamos conversando con Rodrigo sobre lecciones aprendidas, los errores, cómo también las cosas van cambiando. Siempre todo cambia, pero ahora tenemos más y mejores herramientas para comprender un poquitito mejor lo que va cambiando y volver a reiterar lo que sonaba fuertemente antes del 18, del estallido social, qué sé yo. Bueno, pongámonos de acuerdo en un camino al medio. Abandonemos los purismos, las ideologías,
tomémonos de las manos, pero desde lo sensato, de lo doméstico, de lo que nos une, no de lo que nos separa. Este intento de propuesta constitucional fue, al parecer, muy hacia muchos extremos, sacaba roncha por muchos lados de muchas formas. Busquemos lo que sí hubiera saltado la valla y démosle agua a la piscina legislativa para que después sigan avanzando, pero no detengamos más cosas que son necesarias y evidentes y urgentes. Y lo otro, veámoslo en materia de legislación simple, que la Cámara de Diputados y Senadores, qué sé yo, siga su trabajo. Pero no por quererlo todo nos quedemos sin nada. Eso yo creo que es el llamado. Es verdad, mira, y delante estábamos conversando sobre lo que... A ver, Platón en la República hablaba de que hay cosas que son intrínsecamente buenas y que están dentro del corazón y la conciencia de los seres humanos como seres gregarios que vivimos en sociedad. Y a mí me hizo mucho sentido cuando yo lo leí la primera vez, porque yo decía, bueno, si hoy día tenemos los mandamientos de Moisés, no matarás, no robar, no adulterar, no mentir, y tú dices, bueno, tú los describes, te dicen, bueno, pero eso es cristiano. Pero si tú vas a una sociedad, a otro tipo de sociedad, por ejemplo, el Tumbuctú, allá es increíble que tienen patrones de conducta similares. Y no han leído la Biblia, o sea, claramente ellos no es porque el cristianismo. Entonces tiene que haber un algo inmanente. Una naturaleza. Una naturaleza como seres vivos, biológicos, gregarios. Gregario significa que estamos, nuestro propósito es vivir en sociedad, digamos. Estamos orientados a vivir en sociedad. Correcto, porque no todos los animales tienen ese instinto. No, pues. Nosotros somos un animal particular que tenemos que aprender a conocer y fundar nuestras cosas también en consideración de eso. Sí, pues, y tanto en nuestro animal que tenemos la capacidad de autogobernarnos más allá de nuestros instintos primarios. Mira, yo siempre doy este ejemplo, a mí me lo dieron en el campo. Tú sabes que en el campo, si tú están las vacas y tú a las vacas le colocas un hilo, el más rasca, y tú le colocas una estaca y un hilo. Tú sabes que la vaca no va a pasar el hilo. Entiende que eso es un límite. Pero si la vaca tiene hambre, igual que el caballo tampoco lo va a pasar. No lo pasan. Pero si el caballo o la vaca tiene hambre, destruye todo, pero todo, todo. La desobediencia civil del caballo y la vaca. Y destruyen. ¿Por qué? Porque ahí prima su instinto de supervivencia, ¿ya? Que saca a traslucir lo peor de ellos como animales, precisamente porque tienen hambre. O sea, tengo que a toda costa proveer de comida. En cambio, nosotros somos capaces de evitar la conspicuidad, o sea, de ser presa de esos factores externos y de autogobernarnos cuando tengamos eso. Y por eso que aguantamos el abuso, aguantamos el abuso hasta un cierto límite, ¿ya? Hasta un cierto límite. Lo cual no debería ser así, deberíamos canalizarlo institucionalmente, como ponerle la olla a presión y levantar el pitutito. ¿Y por qué te digo esto? Porque si nosotros realmente nos analizamos como seres humanos, como animales, y como seres humanos que vivimos en sociedad, pero una especial especie de seres vivos, de animales. Y entendemos qué cosas son lo mínimo que nosotros vamos a esperar desde nuestra salida de las cavernas en la prehistoria. ¿Y por qué vivimos en sociedad? ¿Tú te has percatado, te has hecho la pregunta por qué las personas vivimos en sociedad y tenemos un Estado? Es porque entendemos intrínsecamente que podemos lograr más con el Estado que lo que podríamos lograr solo. Y además porque necesitamos seguridad. Sí, y de hecho el factor que más se pondera en la proliferación de esta especie, por sobre las otras, es la capacidad de asociarnos. Sí, pues. Eso hizo que nos pudiéramos asociar para cazar, no sé... Un dinosaurio, un tirano rex. Claro, que no me lo iba a poder comer solo, pero con las otras comunidades... El hecho de que pudiéramos ponernos de acuerdo, incluso gente que no nos podíamos ser de distintas tribus, pero si estábamos amenazados por un diente de sable, por ejemplo, podíamos organizarnos para hacerle una trampa a un animal que si nos agarraba solos, nos destrozaba, pues nos servía... para el desayuno. Y te has dado cuenta que esa misma lógica que estás ocupando es la que ocupan los partidos políticos, si al final del día los partidos políticos son como las pymes, tienen sus propios proveedores, sus propios clientes, funcionan como unidad económica independiente y se unen solamente cuando tienen un enemigo común. Y tienen su propio autogobierno adentro también. Absolutamente. Pero ahí es como disímil versus lo que es la sociedad, porque la sociedad tiene un concepto que se llama homeostasis. La homeostasis es un concepto biológico que significa que
todos los extremos tienden, bueno, todos los elementos que confluyen dentro de un mismo escenario tienden a la ecuanimidad, o sea, tienden hacia el centro, todos. Tienden a mezclarse de tal manera de lograr estabilidad. ¿Ya? Eso es la homeostasis, tienden a ser uno. Entonces, cuando tú lo analizas desde el punto de vista del desarrollo social, de las dinámicas de la interacción social, te vas a dar cuenta que aunque haya un extremo muy marcado de lado y lado, ¿ya? La sociedad siempre va a tender hacia el centro, a darse soluciones desde el punto de vista de la práctica, de la contingencia. Por eso que las soluciones que la sociedad se da, cuando tú me dices hoy día, es que si pasa esto, te doy un ejemplo, si aprobamos el 10%, se va a quemar la economía. Y no pasó. ¿Por qué? Porque la gente no pescó la plata para salir a comprarse plasma, como dijo alguien haciendo como ridiculizando el término, ¿ya? Sino que la gente, tú sabes que mayoritariamente ¿para qué ocupó la plata el 10%? Para guardarla. Guardarla en la cuenta RUT, guardarla en las casas, porque la gente lo que quiere asegurarse es la seguridad. ¿Te fijas? Nuevamente el mismo concepto. Sí, es convergente, pues si finalmente yo creo que, a ver, si ponemos los pisos mínimos, mira, primero el sueldo, el trabajo es la piedra organizacional de la sociedad. Lejos. O sea, si tú eso no está, se te cae todo lo demás. Porque el trabajo no solamente es la forma de llevar pan a la mesa de tu familia, sino que también es una actividad que permite tu mayor realización espiritual y material posible, imagínate. Claro, bueno, tiene muchos componentes, pero o sea, primeramente, digamos, todos convenimos que es necesario que avancemos resguardando los valores. Uno de esos, seminal, es el trabajo. Por eso es un valor. Trabajo. Y luego le podemos ir indexando hasta que superemos, no sé, pues mira, el 100% está de acuerdo con el trabajo. Sí, pues otro valor es la familia. Imagino. La Después familia, tú puedes decir, no la familia tradicional, la familia. La familia. Después tú puedes decir, bueno, en género, no, sabes que en realidad la sociedad todavía está muy dividida ya afuera. Sabes que en lo plurinacional, sabes que en realidad, mira, quizás podamos llegar, pero no hay conversaciones previas, no podéis llegar y chantarle esta cuestión de la nada. Porque hacer ya, eso es fuera. Implementar una idea que va... Porque la mayoría de las ideas del proyecto de nueva constitución son contraculturales. Claro. Son contraculturales mirando la idiosincrasia del chileno, del desatendiendo la idiosincrasia. Absolutamente. Desatendiendo. Ni siquiera hiciste el match para tratar de cuadrar, de conectar, de buscar conectores sociales o de la dinámica social con ese nuevo diseño. El diseño fue absolutamente contracultural. Trataron de implementar algo y eso genera quiebres. Por eso yo le decía a la gente, mira, acá yo no iba por el rechazo, yo iba por el desarrollo, que es algo absolutamente distinto. Claro, el efecto era el mismo, pero no es igual en el punto de vista del razonamiento ni de la visión futuro que tengo sociedad. Yo creo que hay derecho, el 85% siempre lo dije, normas muy buenas, pero sabíamos perfectamente que era un té amargo, ese era un té amargo. Te lo tomabas y en algún momento lo iba a encontrar dulce, pero era un té amargo, lo sabíamos. Entonces, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Pero por el otro lado también que hay que seguir bregando hasta el final, porque hay un grupo no menor que no quiere cambiar nada. Claro, mira, yo en consultoría, después de muchos años de trabajar en consultoría, llegué a la siguiente conclusión. El diseño del proyecto es el 80% del éxito del mismo. Porque tú tienes que diseñar algo que sea adecuado para la situación que tiene que corresponderse. Las cosas fallan cuando lo que tú diseñas no se corresponde con lo que tú quieres hacer. Puede ser muy bonito, puede ser muy deseable. Además, tú tenías un dicho, siempre cede ante la cultura. ¿Cómo es esto? La estrategia siempre se la come la cultura. Se la come la cultura. Entonces, me encanta ese dicho. Tú tienes que entender que tenemos que diseñar algo que tenga la mayor probabilidad de éxito, de ser viable. Y cuando tú defines el éxito, no lo puedes homologar a la satisfacción completa de todo lo que yo deseo, sino que tienes que establecer un objetivo realista, medible, alcanzable. Que urgente es enemigo de lo importante. Que además tú te dices, bueno, con esto, si yo logro esto, genero el aprendizaje organizacional, societal de país, que me va a apalancar para la siguiente etapa. Pero si tú quieres saltarte si 5 escalones... No haces una gestión del cambio, claro, estás construyendo sobre la base de algo que no se sostiene. Claro, entonces aquí al parecer se hizo un diseño que no se correspondió con la sociedad que quería representar. Ni siquiera fue y por eso no fue bueno. Ni siquiera fue un diseño actual. Mira, yo me acuerdo, eso que tú estás diciendo es una verdad, pero increíble. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la escuela de ingeniería, yo estudiaba para ser director de empresa. Y allá yo tenía un profesor que nos hablaba de estrategia corporativa. Y él hablaba del teorema de Collins, la teoría de Collins. Y nos decía, mire,
todo proyecto bien pensado, aunque sea mal ejecutado, es más rentable y sostenible en el tiempo que aquel que fue mal pensado, aunque sea bien ejecutado. Y yo le decía, pero ¿cómo algo mal pensado puede ser bien ejecutado? Porque si tiene un buen líder que tenga una buena visión unipersonal, puede detectar los problemas contingentes y los va a ir solucionando. Pero el día que se muere el líder, hasta luego. Porque no es trascendente. Claro. Él dejó herencia, pero no dejó legado. Claro, no es viable No es viable. el Y yo decía, tiempo. bueno, entonces, ¿cómo lo hago cuando...? Y ahí nos enseñaron a hacer el análisis FOA, la fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, y el análisis PESTEL, que siempre me acuerdo de eso, que era el PESTEL, era analizar el entorno político, económico, social, tecnológico, económico y legal. Ahí está, el PESTEL. Y él nos decía, siempre esas variables, usted tómelas en consideración. En su vida, en todo, me decía. Cuando usted vea cambios, analícelos, están todos relacionados. Bueno, y ahí nos enseñan la matriz econométrica, pero él nos decía, un buen director sabe, un buen director de su vida, de su familia, de lo que usted sabe, cuando se está moviendo eso, eso tiene un efecto. Claro. Absolutamente. Me dice, no es porque sí. Entonces, claro, ahí nosotros, como que te tomáis la pastilla de Neo y empezáis a ver cuando empezáis a leer entre líneas la prensa, el tema económico, cuando sube y baja el dólar, el cobre, entonces te dices, mañana va a subir el dólar y sube. Y entonces ya voy a entender, entendí el porqué. Y es interesante, o de repente decir, no sé, pues mira, te doy un ejemplo. Yo cuando salieron las primeras declaraciones de Guillermo Tellier, yo dije, perdió la prueba, al tiro. Y lo conversaba con mi amigo. Y le decía, o cuando, incluso, ¿te acordás que aquí lo dijimos? ¿Te refieres a la que él dice que no podía asegurar modificaciones? Modificarse, cuando él lo dice la primera, claro, y él dice que no podía asegurar el acuerdo de los 8 partidos de la prueba, más los 2 movimientos sociales. Y yo dije, si hay un partido que hace política a la antigua, así como House of Cards, y que son bravos para hacer política, es el Partido Comunista. Y es un partido que tiene mucha información, porque está metido en el gobierno, y tiene mucha información de las tendencias, pero de las tendencias no explícitas, de consumo político de la gente. Si él está diciendo eso, yo le di entre líneas y le dije, ¿saben que están perdiendo? Y lo sabían de antemano que iban perdiendo y por mucho. Después dije, a ver, vamos a verificar, tesis, antítesis, síntesis, método científico. Y después sale con la segunda, hay que ir a defender el apruebo. ¿Te acordás, no? Sí. Y después se manda la segunda, la segunda más grave que la primera, cuando dice, esto ha provocado golpes de Estado en otros países. Entonces yo dije, tate, perdieron. Y él lo sabe, por eso está haciendo eso. Y después empecé, pero fíjate que eso que resultaba obvio, de leer entre líneas, no era tan obvio para otras personas que estaban al lado de él, como por ejemplo Natalia Pergentili del partido del PPD, o la Paulina Bodanovich ¿Te acuerdas que tenemos un capítulo interesante de las preguntas? Sí, pues. Porque uno tiene que preguntarle, ¿a qué audiencia le está hablando usted? ¿Y cuál es la pregunta? A mí me mataste con eso, o sea, de verdad, Sebastián, yo incluso lo repetí y le digo, oye, qué buena la idea de Sebastián, pero yo le digo, él me voló la cabeza porque lo que tú me llevaste a reflexionar era verdad, la pregunta es la pregunta. Es cuando tú dices, ¿a quién le estás hablando con eso? Cuando tú dices, bueno, es que este texto consagra más derechos que el anterior. ¿Qué es lo que estás queriendo decir? ¿Cuál es tu pregunta que hay detrás? Y fíjate que muchas veces me he dado cuenta que los que hacen este nivel de análisis son muy pocos, Sebastián, porque la mayoría se compra relatos. O sea, por ejemplo, cuando yo miro a niños de la secundaria y los veo dando relatos políticos, yo digo, el Partido Comunista, siempre digo lo mismo, aprendido el relato. O cuando yo veía hablar, por ejemplo, a Carol Cariola, a Camila Vallejo, veía hablar a Daniel Jano, Marcos Barraza. A Marcos Barraza, pero he aprendido, y por el otro lado también, pues, cuando yo veía, por ejemplo, en los relatos en Macaya, en Belolio, en Evópolis, yo decía, relato aprendido. A Fontaine. Antes veía a Coloma, a Longueira, ¿te acuerdas? A Moreira, falta uno, el que fue condenado, el primero de la UDI, que era el senador Jovino Novoa, pero era un relato creado, y si tú mirabas los discursos de Jaime Guzmán, te vas a dar cuenta que se repetían las mismas estructuras. Ahora fíjate en los discursos de Javier Milei, de los libertarios allá en Argentina, es un discurso calcado al discurso del libertarismo de mitad del siglo XX. ¿Ya? Libertad, carajo le pone él, pero viva la libertad, BLLC, viva la libertad, carajo. Pero él habla de libertad, no Estado, no impuestos,
libertad, propiedad, no impuestos. Libertad, y es un mantra, es Sí, un mantra. por eso que es tan importante como dentro de la educación cívica societal acostumbrarnos a exigirle a nuestros políticos o actores sociales relevantes que muestre sus fundamentos, su argumentación, no solo su eslogan ni Sí. la palabra bonita. Exigirle ya, pero ¿cuáles son los supuestos que usted está tomando para tomar esa decisión? ¿Qué argumentos tiene? ¿Qué datos maneja? Transparántelo. Transparente. Porque Y- quizás y- llegamos súper rápido si lo que usted me está diciendo es sensato y evidenciable, Pero evidente. nos ahorramos mucho rato. Pero lo que no podemos seguir avalando es que suena bonito, lo compro. Oye, qué bonito eso, No, me la lo palabra, trago. la palabra precisa, la sonrisa perfecta. No, No, pues, o sea, cuando yo me acuerdo, y Un para disparo mí, de nieve para esos. disparo de nieve, sí, ¿verdad? Para esos que hablan con la palabra precisa, la sonrisa perfecta. A mí, me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, es que para mí es muy fácil verlo, pero porque estoy entrenado. Y no, porque sí, es porque cuando yo estaba en la universidad teníamos un ramo que se llamaba retórica y oratoria. Y en eso nos enseñaron las falacias. Y de verdad que fue una de las mejores enseñanzas que yo he tenido en la vida. Tenía un profesor que nos enseñaba a reconocer falacias y a ocuparlas para poder ganar en el discurso y en los debates. Entonces, claro, cuando yo escuchaba la educación tiene que ser gratuita, sí, y tiene que ser una educación de calidad, sí, y la educación gratuita y de calidad tiene que ser pública, sí, para que todos tengamos acceso, sí. Y los particulares, y la educación particular, por tanto, no es pública. Y si no es pública, no es de calidad. Y si no es de calidad, no es gratuita. Y la gente, sí. Por tanto, los colegios privados son malos. Sí. Bueno, ¿te cachai cómo llegamos a ese? Claro, Y yo veía y las falacias implícitas ahí, Uf, y yo pero veía- pasan coladas, pasan y- como si, sí, y si evidente, no, y la- evidente. evidente. Y Si la gente convencen. dice, es evidente. Es como el Estado, otra falacia. El Estado no tiene que ser más grande, tiene que ser más fuerte y más eficiente. Sí, para evitar la grasa del Estado. Sí, pero el único que garantiza los derechos es el Estado. Sí. Porque, ¿cachai que están diciendo algo que es contradictorio? Porque Claro. el Estado tiene que ser más fuerte, sí, pero también tiene que ser eficiente y eficaz para garantizar los derechos, porque el único que garantiza los derechos. Y por eso mismo yo sostengo que el diseño del Estado debe ser por competencias y no interferirlo ni complejizarlo con paridad. Lo que yo quiero es que el Estado sea competente. A que mí me cumpla gusta, su misión. la paridad, me gusta Yo la puedo- paridad, mira, yo pero puedo- como lo que hablamos acá, como un método de corrección de distorsiones por un tiempo determinado. Positiva. O sea, pongámosle una discriminación sí, positiva. una discriminación por- positiva, de sí acuerdo, me gusta. O sea, pero a no ver, me lo vamos a dejís hacer constitucionalmente paridad para y hacer un secularum. va a durar 5 años, pero después ya no hay Claro, paridad. o un periodo, y después que hayan elecciones. Muy cierto. Y funcionó, imagínate que hoy día el Congreso que tenemos es el primer Congreso 100% elegido bajo el principio de la representación participativa, no con el principio del binominal. El binominal se acabó en este Congreso, el que tiene 100% representantes de participación, de la democracia participativa, digamos, ¿ya? Perdón, de la representación proporcional, ahí está, eso, para decir bien el término. Y fíjate que fue en el tiempo, fue escalonado, fue un proceso. Es que se puede llegar a eso, pero es tan difícil a veces encontrar gente competente para cargos neurálgicos que además meterle otra variable interviniente lo complejiza al cubo y tú decís, oye, si en verdad yo lo que necesito es que quede el mejor, sean todos hombres, todas mujeres, qué sé yo. Yo como ciudadano exijo y demando un Estado competente. Si para eso no están para ninguna otra cosa desde mi perspectiva, puedo aceptar cosas transitorias, puedo en ánimo de avanzar, puedo transar, puedo negociar, puedo entenderlo, hagamos un gobierno ya, sabes que en realidad uno no, muy poco, ya dos, ya con fin de avanzar ya dejemos dos. Pero no eternicemos cosas que desnaturalizan el rol del Estado. Sí, y mira, fíjate que cuando estábamos en el proceso constitucional presenté 2 proyectos de iniciativa, bueno, presenté como 45, pero esos 2 fueron muy interesantes interesantes no por lo que dice el proyecto, sino por la respuesta que me dieron. Yo les dije, mire muchachos, una de las formas en las cuales se ha acreditado en el mundo del derecho que usted vaya por el camino de lo correcto es cuando usted tiene la responsabilidad, la espada de Damocles encima. Porque uno llega, ¿por qué los que nos están mirando llegan temprano a su trabajo? Porque obviamente tienen amor propio, tienen responsabilidad, pero también porque saben que si Que no... tienen un güeyero. Claro, que si no que tienen un güeyero los van a despedir, la sanción implícita. Que es disuasiva y persuasiva
a la conducta antisistémica. Entonces yo decía, bueno, hagamos esto. Démosle el valor al voto nulo. Que si el porcentaje en una elección gana el porcentaje nulo, esa elección sea anulada y los participantes en esa elección no puedan volver a postular como candidato a la próxima elección. Porque por eso se llama voto nulo, voto de nulidad. Entonces, las personas que no quieren ir a votar, y la obligatoriedad del voto. Porque aquellas personas que dicen, ¿por qué usted no va a votar? No, porque yo no soy binario, no soy ni de derecha ni izquierda. Pero ahora sí tienes. Vote nulo, pues, si no le gusta. Porque el voto nulo tiene una parte, y usted sabe que tiene un efecto. Pues ya el voto nulo no se suma, no se saca de la contabilización electoral. Si gana el voto nulo, el porcentaje de voto nulo, significa que habló el pueblo. Es un buen incentivo porque además obliga a A cuando los cuando el conglomerados nulo, políticos a mejorar la oferta. claro, además mejorar. que cuando se está acuñando una sensación de que esto va a ser nulo, si hay interés de que esto funcione, los candidatos tienen que moverse y comprometerse. Y ahí viene la segunda derivada. Eso es bueno. Le dije, y para que esto funcione, tenemos que establecer el voto programático en Chile. ¿Cuál es el voto programático? Hoy día en Chile, todos los candidatos a cargo de elección popular tenemos que presentar un programa de lo que vamos a hacer, nuestro compromiso ante la ciudadanía, ante el pueblo. Pero esa weá es una declaración de principio, amigo. Porque si yo no la cumplo y me salgo absolutamente de la declaración de principio que yo hice en la candidatura, nadie me lo puede cobrar. Porque hoy día la responsabilidad política, ¿cuál? Entonces el voto programático consiste en que en la ley de votaciones populares y escrutinio y en la demás legislación en materia electoral se establezca que todos los candidatos tengan que presentar ante el organismo correspondiente, en este caso el CERVEL, un programa de lo que van a hacer, de lo que se comprometen en rango general, un marco conceptual. Y que ese marco conceptual sea obligatorio respecto a su gestión, de tal manera que si no lo cumple o se aparta y no explica por qué, porque cumple o explica, compliance, cumple o explica, y que pueda ser utilizado como la ciudadanía como una forma de poder acusarte por notable incumplimiento de tus deberes en el cargo. Entonces tenéis la espada de Damocles aquí encima y ya no podéis decir, es que yo les propongo a ustedes la paz mundial, que todos seamos uno. Porque yo me acuerdo haber leído mucho. La accountability finalmente, sí, te obliga a prometer cosas que tienen un asidero y que tú mismo te crees que las vas a poder lograr. Y le estás entregando no inventar el poder al pueblo, de que el pueblo te lo haga, porque el pueblo, a ver, no hay que olvidar nunca que la soberanía reside en el pueblo es el que nos entrega el poder a los políticos, por eso también tirón de oreja a la ciudadanía inconsciente, porque digo, ¿qué hablan de los políticos? Ustedes lo eligieron, ustedes están ahí, o sea, los políticos, los convencionales, que ustedes malos, era tan difícil saber que había convencionales que no cumplían el perfil del cargo, era tan difícil saber que una persona que había personas que realmente no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Era tan difícil saberlo. Hay que mejorar los criterios de selección urgentemente Sí, para cualquier porque, diseño. Claro, para cualquier que votaron diseño. por el amigo, votaron por lo que me dijeron. Por el más vociferante, por el más recalcitrante. Entonces, mira, ciudadanía inconsciente, yo les tiro la oreja también. Le digo, no, si aquí la culpa no es del chancho, sino el que le da la frecho. Era cuestión de leer los programas de cada uno de los constituyentes, para saber que había constituyentes que prometían la paz mundial, prometían que íbamos a estar todos juntos como los jaivas, y fue lo que menos hicieron. Había algunos que no tenían idea en materia, ¿qué va a proponer en materia de regionalización? No cachaban nada, en temas del estatuto minero, el estatuto de agua, el sistema político. Entonces, claro, alguien me dice que lo que tú estás diciendo es que todos tienen que ser abogados. No, hay gente que no es abogado, hay gente que, por ejemplo, yo conozco personalmente, gente del mundo sindical, que lleva años siendo sindicalista. Es un perfil mínimo de ingreso. El mínimo es suficiente. Oye, nos quedan poquitos minutos, pero no quería dejar pasar el cambio de gabinete. El cambio es que... Oye, me soplan allá de los controles de la NASA que andan por allá. ¿Sí? Ya. Salió Giorgio Jackson, pero salió del gobierno, hubo un enroque. De la vida del presidente. Se fue a Desarrollo Social. Isquia Siches, de Sexpress a Desarrollo Social, y Isquia Siches volvió a su casa. No, pues, Isquia... No quedó con cargo Isquia Siches. Pero Giorgio sí quedó en Desarrollo Social y Familia. Desarrollo Social, de la Sexpress a Desarrollo quedó Social. Igual en el comité político. Fue un enroque. Y quedó en el comité político, quedó en el segundo piso. Seguramente, ese lazo de amistad y que... Sí. Carolina Toa reemplaza a Isquia Siches. Bueno, ¿qué ves de esa maniobra inevitable? Súper necesario. No olviden, ciudadanos. El señor Gabriel Boric es nuestro presidente, hay que respetarlo. Si usted quiere a su país, tiene que querer al presidente también, puede que no estemos de acuerdo. Y el presidente tiene que gobernar. O sea, él no es el jefe de campaña del apruebo.
Él es el presidente de nuestro país, nuestro jefe de gobierno y supremo administrador. Él es el jefe de Estado, el primer mandatario. Él tiene que gobernar, tiene que hacer cumplir la ley. Eso es algo que podríamos hablar en un programa posterior. Cómo hemos dejado de cumplir la ley, empezamos a crear nuevas leyes, nuevas estructuras. Mira, el otro día en una conversación en un barrio me dijeron, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que es intrínseco al ser humano el querer buscarse explicaciones, hacerse preguntas y buscarse respuestas a esas preguntas. Es intrínseco al ser humano. Y cuando nosotros no nos encontramos las explicaciones, lo que hacemos es crearnos una nueva realidad para darnos una explicación a esa pregunta que no tenemos respuesta. Y yo dije, wow, filosófica la más, pero la empecé a analizar. Estaba en el bar de Platón, donde sí, andaba. En el bar de ¿verdad? No, estaba, a ver, ahí en Recoleta con La Serena, en un bar que se llama el Pub Chino. Estábamos tomando un coco, que es como un terremoto, pero en un coco. Es muy divertido. Y estábamos conversando y siempre está volada, súper loca, el café para Platón. Y yo le decía, es verdad, pues entonces, claro, los seres humanos nos damos respuesta a esos problemas, a esas grandes interrogantes que son parte de la filosofía, el que hago aquí, porque estoy... Todas las cosmologías. Las cosmologías. Y cuando no las tengo las respuestas, me creo mi propio... Y de ahí viene el dicho, que la mejor manera de conocer el futuro es creándolo. Entonces, ¿qué pasa? El presidente hoy día tiene que gobernar con una coalición a la cual trató mal durante la campaña. Se generaban heridas, hay que tratar de trabajar con esas heridas. Segundo, hay que meter a gente que viene de la exconcertación, que eran precisamente los que denostaban, los que decían ustedes no saben gobernar porque no tienen moral, y ahora se dio cuenta que el gobierno que otra cosa es con guitarra y está pidiendo ayuda, es parte de la humildad. Yo lo reconozco así, reconozco como la humildad, algo muy, muy dado en el presidente de la República, de decir me equivoqué y pedir ayuda, hay que reconocérsela al presidente. Pero hoy día ya, y hay que reconformar porque ahora viene, insisto, yo creo que la votación rechazo le hizo al gobierno del presidente Boric lo mismo que el estallido social le hizo al presidente Piñera. La diferencia es veamos cómo sale el presidente Boric porque le quedan 3 años todavía. La templanza, tiene que si le regalamos un don, es la templanza, exponerse al calor extremo y al frío extremo. Y tener que ser resiliente, de poder volver a su estado natural, la característica que tienen los metales. Sí, pues volver a conectarse también con la mayoría, no y esta comunicación directa con las minorías que parecían que Chile era un país... La suma de minoría no es mayoría, él tiene que volver a conectarse con la mayoría, aun cuando esa mayoría no le guste, porque al presidente... Claramente, fíjate que hoy día ya no hablamos de derecha e izquierda, ¿te has puesto a pensar eso? Que hoy día ya no es de derechas e izquierdas, sino que es de globalistas versus nacionalistas. El presidente es un globalista, pero él todavía no entiende que Chile sigue siendo nacionalista. Hay cosas que a él no le van a gustar dentro de la conexión, pero tiene que hacerlo porque el pueblo chileno es así. La sociedad, lo que no quiere decir que vaya a ser siempre así, pero en la dinámica social Chile es un país autocrático, o sea, autocrático hacia adentro, que nos tratamos de gobernar dentro de las estructuras que nos hacen sentido dentro de nuestra idiosincrasia. No miramos para afuera. Chile no es un país que mire a Europa, que mira a Finlandia. El progresismo lo hace. ¿Por qué? Porque fíjate, de ahí veo otro tema sociológico, pero fíjate que la mayoría de los que están hoy día en el poder son pequeños burgueses, que son hijos de gente que fue exiliada durante el régimen militar, que vivió en Europa, que era gente trabajadora aquí en mi pueblo, que se fue a Europa y allá en Europa empezaron a tener un mejor, a desarrollar su vida bajo los parámetros de estas sociedades más desarrolladas, y por tanto los hijos de ellos tuvieron acceso a carrera universitaria, a doctorado, ¿cachai? Pero eran personas que vivieron desde el globalismo y no desde el nacionalismo porque no tenían una conexión, un arraigo con el terruño. Con el terruño, a diferencia de sus padres. Y ellos, esos pequeños burgueses, son los que llegaron hoy día y son los que les dan lecciones de moralidad al resto porque tienen una estructura académica, pero están conectados. Entonces ellos miran a Chile dentro del deber ser, no del ser, de lo que querrían que fuera. Les gustaría que fuera como Finlandia, les gustaría que fuera como Noruega, les gustaría en materia de salud y educación, que fuera como Francia en materia sindical, que fuera como Alemania en materia socialdemocracia. Pero como no tienen esa raigambre con el pueblo chileno, con su idiosincrasia, con su estructura, porque vienen de afuera y además porque consideran que el Estado de Chile les debe algo. También pues sienten que el Estado de Chile no hizo lo suficiente con sus familiares que fueron exiliados y que el Estado de Chile es el malo. Entonces ellos vienen de afuera a tratar de cambiar todo desde el globalismo, pero no han mirado lo que realmente quiere el pueblo chileno. Y ahí, si no vuelven a conectar, van a tener un problema gigantesco. Pero Rodrigo, se nos acabó el tiempo para este contenido VIP. Bueno, seguimos conversando, queda mucho que conversar.
Invito un café. Un minutito para algún cierre de todo lo que hemos conversado o algo que eventualmente no alcanzaste a decir y que creas que pueda ser pertinente. Pertinente, muy alerta. Muy alerta. ¿No? Como partimos de esta conversación, yo planteé algo que no es tan descabellado. El que este proceso no termina. O sea, ni siquiera piensen por un minuto los chilenos que nos están mirando de que ya todo se terminó y que no vamos a seguir hablando del tema constituyente, que no vamos a seguir hablando de plurinacionalidad, vamos a seguir hablando. Por eso que es necesario que la gente deje de ser espectador y pase a ser protagonista de lo que está pasando. No les digo que se transformen en ser 100% políticos, estén metidos todos los días, pero sí, lea más, lea entre líneas, practique su derecho a la libertad a través de la autodeterminación informativa. No se compre todo lo que dice la tele, de hecho, créanme que lo que dice la mayoría... ¿Sabían ustedes que hay un informe de la Soptel que dice que el 70% de la información que la gente hoy día busca ya no la busca en los canales de televisión abierta? Por eso los canales de televisión abierta cada vez tienen menos programas y le están pagando menos a los rostros. ¿Verdad? Hoy día la gente está buscando en canales como este, ¿sí? Canales cable, canales YouTube, portales especializados. Ejerza su derecho a la autodeterminación informativa. Busque la información que le haga sentido y lea entre líneas. Que no estoy diciendo que sea desconfiado, pero busque entregar porque este proceso sigue. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que a río revuelto, ganancia de pescadores. Hoy día hay cosas que a mí me parecen extrañísimas de mi pueblo, porque ustedes se percataron que para el estallido social, el 4% de los partidos políticos tenían el 4% de la población popular. Es decir, de 100 personas, 4 le creían, 96 no. Y son esos mismos políticos del 4%, no se les olvide. Son mismos políticos que hoy día están salieron de sus tumbas políticas, para que vean que en política no hay muertos. Salieron de sus tumbas políticas a levantar, enarbolar la bandera del rechazo. Yo no voy a, pero saben perfectamente a qué me refiero. Que están diciendo, hay algunos que dijeron, es que el 60% votó por nosotros, como dijo Kast, ya te lo vamos a decir, ya, si estamos acá. Kast, el 60%, como si todo el 60% fuera para él, está llevando agua a su molino. Respetable, pero cuidado. El tema de Jimena Rincón, Matías Walker y Fuad Chaín salen a enarbolar la bandera del rechazo como que ellos fueran los adalid del rechazo. Cuidado ahí, ellos son los políticos del 4%, no lo olviden. Otros políticos salieron a hablar sobre que a través del rechazo vamos a construir un nuevo Chile. El rechazo el rechazo era la negación de valor y negación de valor necesaria, sí, pero es la negación, no se lo olvide. Acá Sebastián dijo algo que era muy, muy lógico. Dijo, ¿por qué al apruebo se le veía en grandes marchas y al rechazo no? Evidente, porque yo no lo había visto, pero tiene razón, viste que eso es lo rico de conversar. Sebastián dijo, porque ¿quién va a salir a celebrar cuando está rechazando algo? Es una tontera, ¿cierto? Por eso que el del rechazo no celebra, po. En cambio el apruebo sí, porque es el foco de ellos, el leitmotiv. Entonces, analicemos eso. ¿Y para qué? Porque hoy día nosotros tenemos un desafío importante como país, po. El desafío es estar ojo piojo con el Congreso. Diputadas, diputados, senadores y senadoras. Ellos son los que tienen que generar una agenda legislativa con el presidente de la República y su cambio de gabinete para gobernar. Porque la ciencia, el gobernar tiene que tener un propósito, y el propósito es el bien común. Y lo que yo le pido a la gente, y con esto termino, es siempre ejerzan su derecho a la libertad, derecho a la petición, derecho pero siempre con respeto y espíritu de fraternidad cívica. Pero no olvide nunca que el bien común jamás se puede poner a la misma altura que el bien privado. Nunca. Y lo que hace precisamente muchos conglomerados políticos es poner el bien privado de sus partidos políticos o de sus grupos de interés o grupo empresarial o grupo económico, coloca esos intereses que son válidos en sociedad. Por cierto, estamos en democracia, pero esos bienes privados los coloca a la misma altura del bien público. Y cuando eso pasa, tenemos una distorsión gigantesca en el sistema político, en la cohesión social y en la gobernabilidad. ¿Y de quién depende eso? De nosotros. O sea, si usted, no hay peor locura, Einstein decía, no hay peor locura que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Si usted manifestó muchas veces que no le gustaba la forma de hacer política, la anterior, ¿para qué sigue votando por los mismos políticos? ¿Para qué les da oreja? ¿Para qué les pone atención a esos políticos cuando le dicen es que gracias a mí votaron rechazo? Es que más o menos como son salvadores del país. No, cuidado chiquillos. Bueno, si usted lo quiere hacer es libre, estamos en democracia. Pero pues no se queje. Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Yo creo que Chile tiene que tener los mejores gobernantes del mundo mundial. Nos merecemos lo mejor. Pero mi pueblo tiene que despertar, pues Chile despierta. O sea,
Está bien, yo les compro de que hasta antes tuvimos problemas porque de 1994 nos sacaron el ramo de educación cívica y filosofía, que lo restablecieron en el 2018. Listo. Que nos crearon como carne cañón a toda la masa de trabajadores no pensantes, no reflexionantes. Falta de capacidad de reflexión crítica, sistémica, resolución compleja de conflictos, comunicación efectiva y todos esos elementos ya nos dieron un diazepam. Pero ya estamos despertando. Todo un año hablando de política, volviendo a hacer estas reflexiones, conversaciones importantes, las que le gusta hacia tenis, a mí me gusta, hagámoslo en nuestras casas, cuando estemos comiendo, siempre con respeto. Si alguien dice, oye, yo soy rojo, yo soy azul, respetemos. Si alguien habla de religión, respetemos. Si alguien habla de las disidencias sexogenéricas, sexuales, respeto. Partamos de la base que los invito a que busquen el diccionario de la Real Academia lo que significa la palabra respeto. El respeto no se gana, chiquillo, el respeto se merece, que no es lo mismo. Yo tengo el derecho a tener el respeto suyo por el solo hecho de ser persona, no lo olvide nunca, yo me lo tengo que ganar. Lo que tengo que es merecerlo. Y también ejerza su derecho a cambiar la tele. Mira, Maturana, Humberto, decía que habían 3 derechos que son inalienables, más los que usted conoce. El derecho a equivocarme, ¿cierto? El derecho a pedir perdón, sin ser juzgado, y el derecho a no quedarme donde no me quieren. Pero mira qué bonito, a mí me encantaba eso, Maturana, porque era brillante. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque si a usted no le gusta algo, cambia la tele. Pero no entre en la y empieza a pelar, que este hizo esto, ¿cachai? Es como, te quedáis viendo la tele, te seguís comiendo el relato, pero más encima la hacís con angustia, con amargura. Es como comerte un plato de comida que no te gusta, pero te lo comí igual. ¿Ah? No, pues si no le gusta, cámbiala. Pero calladito. Piénselo, reflexione. Si no le gusta, busque sus propios sistemas de información, comente con otros. Si lo que le dice el otro no le gusta, no lo ataque si usted no es el dueño de la verdad. Y por cierto, ciudadanía consciente. No hay peor locura que hacer siempre lo mismo, espera resultados diferentes. Usted quiere un cambio, no elija a los mismos políticos, sino... Mi abuela decía, y con esto termino, la primera vez es culpa tuya, la segunda es culpa mía. Nunca lo olvides. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Una interesante conversación. Tenemos que seguir analizándola a la luz de cómo se va dando la dinámica histórica que nunca se detiene. Muchísimas gracias a las que nos siguen y vamos a seguir con Rodrigo reflexionando para mejores comprensiones que fundan las mejores decisiones. Me gusta eso. Y por ahí tenemos que ir. Aquí hay mucho que comprender para que el siguiente ciclo, como dice el programa, nos encuentre más sabios y hagamos cosas viables. Van a ser imperfectas, 100% seguro que insuficientes, pero van a ser reales y van a suceder. Y de lo real se construye el mundo. Gracias a todos. Un abrazo, bendiciones a usted y su familia, los quiero mucho.